Bueno, bienvenidos para todos. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a continuar con el estudio que estábamos haciendo de Génesis 12, ¿sí? Siguiendo con ese estudio, pues teniendo en cuenta lo que hemos visto, ¿no? Pues vamos a orar y vamos a medio retomar con los versos que ya vimos. No va a hacer todo el resumen de todo, sino ya solo de los versos que me corresponden del 4 en adelante y retomamos con el 6 que fue donde nos quedamos, ¿vale? Entonces, pues oremos y iniciamos como tal con la clase de hoy, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu bendición, por todo lo que nos has dado, Señor. Que seas tú el que hables a nuestras vidas, que seas tú el que des el motor, ayudes a entender toda la palabra, Señor, que seas tú el que nos enseñes el día de hoy, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Vale, familia. Bueno, entonces pues vamos a hacer un recorderis, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 4 y nos dice lo siguiente. Dice, y se fue a Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Estábamos viendo estos dos versos, ¿no? Donde había varias cosas importantes, por lo menos vimos el por qué Dios le empezó a hablar a los 75 años, ahí hay varias teorías acerca de eso, y fuera de eso estuvimos hablando mucho más del verso 5, ¿no? Donde vimos que Abraham para este momento ya había adquirido bienes, ya había tenido buenas propiedades, o sea, ya estaba pasando el primer cumplimiento de lo que Dios le estaba diciendo que era que iba a ser bendición, ¿no? Y te bendeciré. Eso lo estábamos viendo y con todo lo que había ganado, porque dice que con todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, ¿no? Esas personas que había adquirido en Harán, recordemos que tiene dos, pues podríamos así decirle, dos teorías y es que una de ellas es posiblemente que hubiera sido siervos, siervas o gente que hubiera comprado. O lo segundo es que había enseñado las escrituras y había sido el primer evangelista, por así decirlo, o el primero en cumplir eso de la gran comisión, ¿no? Eso, eso lo tenemos ahí por ese aspecto, ¿no? Y después vimos que llegaron a la tierra de Canaán. Muy posiblemente Abraham en el principio no sabía que era la tierra, o muy posiblemente sí, por lo que nos relata el libro de Jacer, ¿no? Está no sabemos, ¿no? Está en teorías, vuelvo y les digo, no tenemos la evidencia como para decir o asegurar si él sabía, si él conoció, si pasó tal cosa, no, solo Dios lo sabe y pues los que vivieron en esa época, ¿no? Nosotros pues estamos, imagínate a cuántos años de distancia, ¿no? Como para asegurar algo, por eso les digo, desde que no esté en el texto bíblico, pues lo podemos tomar como referencia, pero no podemos decir así es, ¿no? Entonces, por eso no les digo, no les enfatizo mucho, les digo que pueden tener esa historia así como de referencia, igual tiene a lo largo del libro de Hacer, enseña muchas cosas este libro, como vimos la historia al principio, ¿no? De este estudio. Bueno, entonces retomando lo que estábamos viendo del verso 6 que dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, ¿no? Estábamos viendo la clase pasada y bueno, vimos que dice que y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Vimos toda la travesía que había, ¿sí? Con un mapa lo vimos. Déjenme y se los pongo como para que recordemos eso, ¿sí? Como para que lo tengamos presente. Espérate, ya me pongo en listo. Ahí están viendo el mapa, ¿sí? Y acá pueden ver la travesía
que tuvo Abraham, ¿no? Vimos toda esa travesía, todo lo que le tocó pasar hasta llegar a Siquem, que es más o menos ahí donde ven el mouse moradito, ahí queda. Él no pasó acá todo esto porque se cree que esto es, fuera de eso que son montañas, es puro desierto. Entonces, pues, lo mejor era irse por todo el lado fértil, el lado realmente donde, pues, podían caminar, podían estar y tener por lo menos agua, comida, ¿no? Y recordemos que pues él salió, pero todo este trayecto pues requería de gente y más cuando salió de Arán hasta llegar a Siquem, pues de lógico que era un trayecto muy largo y fuera de eso no iba solo, ¿no? Iba con cantidad de gente. No se sabe cuántos, entonces pues es algo que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Entonces, como vimos, Siquem, y pues a lo largo de las escrituras, Siquem viene a ser un lugar muy importante, o un punto muy estratégico. Recordemos que Siquem significa ¿qué? Hombro, ¿no? Yo les estaba diciendo que es esta parte de acá donde soporta el peso, donde se asocia también con fuerza, ¿no? Porque pues acá nosotros podemos poner peso, una maleta bien pesada y soportamos el peso, lo podemos llevar, digamos que un poquito de manera más fácil, ¿no? Y pues es el lugar más fértil o se cree que es el corazón de Canaán, ubicado entre el monte Ebal y el monte Gerizim, ¿no? Eso es más o menos esto, Siquem. Pero vamos a ver que bueno, después vamos a ver ahorita cómo lo ligamos con muchas escrituras. Acá también nos muestra el encino de Moré, ¿sí? O el valle de Moré, que pues nosotros ya sabemos que es el valle de la instrucción o donde Dios nos quiere enseñar algo, ¿no? Que fue también allí donde pasó la historia de Abraham e Isaac, pues ya más adelante va a pasar eso en este monte, ¿no? También se cree que acá este more, o bueno, acá encina, lo que quiere decir en hebreo es elón, que quiere decir roble o torinto, sí, en la antigüedad, este valle estaba lleno de árboles grandes, ¿sí? Y que pues a menudo servían para cultos o para tipo de... culto a diferentes dioses y eso como lugares altos, ¿no? Como lo vemos a lo largo de las escrituras, por lo menos Jeremías habla de eso, Isaías creo que habla también acerca de la adoración o del culto de ciertas personas en árboles frondosos, ¿no? Entonces, muy posiblemente en este valle donde muy posiblemente adoraban o tenían muchos ídolos, también Dios lo utilizó para traer ¿qué? Luz en medio de las naciones, ¿no? Porque ahí Dios le quiso enseñar algo a Abraham que muy posiblemente para él lo ligó con un Dios poderoso, pero vemos que Dios está enseñándole algo mucho más profundo, ¿no? Entonces vemos que la ubicación de Siquem o la encina o la montaña de la instrucción, podemos decir, este es el lugar donde viene Abraham a recibir mucha enseñanza y mucha revelación. Y esto lo vamos a ver en 6 versículos, donde vamos a ver esta primer parte donde Abraham tiene cierta acción en ella. ¿Sí? Y pues Abraham, vemos acá por lo menos en Josué 24:1 que allí es donde él pone ese estratégico, ¿no? De decir o de decir, acá voy a empezar a tomar posesión de la tierra. Ya acá este es el lugar como donde ellos empiezan a hacer todo el trayecto de repartición y de toda esta que tenemos que ver, ¿no? Y pues se vuelve el centro religioso, no solo religioso, sino político de Israel, ¿no? Porque pues ahí en el monte de Siquem, pues viene todo a ya ponerse un poquito más vivido la cosa, ¿no? Entonces, en Génesis 33 18 al 20 nos dice que Jacob compra terreno en Siquem. Este es el terreno que se compra. Lo vamos a leer, porfa, ¿quién lo tiene? ¿Quién me lo puede buscar rápido más bien? Génesis 33 18
al 20. Vamos a ver que Siquem siempre aparece en varias escrituras de manera muy importante. Yo lo tengo, Juliet. Dale, Rafita, por favor. Gracias. Dice el 33, 18 al 20. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que Ujú, está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ujú. allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Ujú. Entonces, si vemos acá, compra un terreno en Siquem, ¿no? Entonces empieza a hacer ya su parte, se empieza como a tomar heredad, ¿no? Recordemos que pues Abraham vivía austero, es decir, o vivía como invitado, no era su propiedad, él sabía que en las manos de Dios, en los ojos de Dios, ya eso era tierra de Abraham, ¿cierto? Pero él vivía como invitado, ¿no? Es curioso, ¿no? Es decir, yo ya tengo como heredad este terreno, pero sigo viviendo como invitado, ¿no? Eso era lo que le pasó a Abraham y pues recordemos que Israel no toma posesión sino hasta para la época de Moisés y Josué, o sea, muchos, muchos siglos después, ¿no? Y pues en Génesis 34 también en Siquén es donde pasa la violación de Dina. Ustedes lo pueden ver en todo el capítulo 34, donde pasa este altercado, que es la primera vez que se ve a lo largo del texto bíblico, algo semejante y es curioso porque a Abraham le pasó esto, ¿no? Esta violación de su única hija y pues él trató no defendió a su hija, sí, Jacob no defendió a su hija, no hizo mayor cosa, ¿cierto? Como para hacer esto, pero quienes tomaron venganza, ¿quiénes fueron? Sus hijos, ¿no? Los hermanos de Dina, y pues lo que hicieron fue, bueno, el que abusó de Dina pidió acostarse, pidió casarse con ella, el padre dijo que sí, y los hermanos utilizaron eso para acabar con todo un pueblo, ¿no? Arrasar con todo este pueblo por culpa de uno de los príncipes de aquel lugar. Eso lo relata en Génesis 34. Así a grandes rasgos les estoy contando la historia. En José 24 también nos da la renovación del pacto en Siquem. Es decir, vuelve y Josué, si no estoy mal, acá es donde empieza a hablar acerca de esa renovación, ese de decir, venga, necesitamos volver, necesitamos empezar a estar delante de Dios, ¿no? Si no estoy mal, déjenme lo rectifico. Sí, ahí es donde Josué se está despidiendo de todo el pueblo y le dice, bueno, yo voy a seguir a Dios, yo y mi casa serviremos al Eterno. Cada uno de ustedes tomen su propia decisión, ¿no? Y empieza a decirles cómo es que cada uno tiene que seguir, pues porque Josué ya estaba en sus últimos días de vida y eso lo hace en Siquem, ¿sí? Ya ustedes después lo pueden revisar. En Primera de Reyes 12 también vamos a ver que la división del reino y empieza también en Siquem. Recordemos que hay un momento donde Roboán trata de volver o hacer volver al pueblo, ¿no? En medio de esa situación y pues allí es donde se da ese quebrantamiento del reino, ¿no? Donde pues el pueblo le dice, venga, ¿por qué no volvemos? ¿Por qué no esto? Al momento de que se promulgó como rey a este hombre, déjenme miro si se los encuentro el texto exacto. Y pues recordemos que él no quiso, ¿no? Bueno, creo que tengo la cita mal. Mm, Porque ahí está hablando de Saba. 10, 12. Espere que yo soy la que estoy mal. Sí,
Ahí fue donde fue Roboam promulgado como rey, por lo menos ahí lo vemos nomás en el verso 1 del capítulo dice, de 12 de Génesis, dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, ¿no? Entonces ahí fue donde se dio todo este lío, ¿no? Donde él les dice, no, devuélvanse, denme 3 días y después de 3 días yo le doy mi resultado, ¿no? Y ahí fue donde se dio la división de todo el reino, ¿no? Entonces eso como para que lo tengamos presente, ¿listo? Y pues vemos que Siquem realmente fue un centro muy estratégico acerca de tanto para reyes, ¿no? Y como a nivel de toda la división y todo eso, o sea, marcó un punto muy estratégico y es curioso que Abraham, primer lugar que enfocara su mirada fuera allí en Siquem, ¿no? También vemos que acá dice, y el cananeo estaba, ¿no? O sea, allí habitaba totalmente el cananeo, ¿sí? La tierra estaba totalmente ocupada en ese momento. Y es curioso porque es como si Dios te dijera, venga, te voy a llevar a tal lugar y todo este edificio es tuyo, pero cuando tú vas a mirar está todo ocupado. Y ni modo de tú llegar y golpear a la puerta y decir, venga, todos se tienen que salir porque es que Dios me dijo que este territorio es mío, ¿no? Pues imagínate que iban a hacer todos estos pueblos con el pobre Abraham, ¿no? No, pues lo hubieran sacado corriendo y no hubiera podido hacer nada. O sea, a nivel espiritual, él pudiera dicho sí, pero a nivel físico habría sido un gran desafío para él, también el creerle a Dios, también el decir, Dios me va a entregar esto, o pensarlo, o como lo vemos ahorita, no siempre las promesas las recibimos nosotros, sino quienes, sino nuestras propias descendencias, ¿no? A veces, y pues, ¿quién fue el que lo recibió? Casi descendencias mucho después de Abraham, ¿no? Entonces eso es algo que vemos y que la Tierra realmente su posición no sería de manera automática, no sería ahí mismo en ese instante, ¿sí? Sino que requeriría de qué, de tiempo y de cierto cumplimiento. Porque si lo vemos, hay un texto donde Dios da esta tierra y dice, todavía no te la voy a dar porque el colmo o el pecado del cananeo no ha llegado a su colmo. O sea, no ha llegado a ser el peor de todos, ¿no? Y eso lo vemos así, o sea, Dios le da ciertas promesas donde Él no los va a ver al cumplimiento total, sino los va a ver parcial. Y ni casi ni parcial porque Él estaba viviendo como un extranjero en la tierra prometida. ¿Sí? Y por ahí, por eso es que Dios le empieza a revelar y por eso es esencial todo esto que va a pasar inmediatamente acá ahorita en el verso 7, porque vamos a ver cómo ya Él empieza a obedecer y se dan esos pasos de, digamos, de obediencia para poder llegar al cumplimiento de todas esas promesas, de esas 7 promesas que vimos que están en los versos 2 y 3 de Génesis 12, ¿no? Que es algo súper importante, ¿sí? Y pues también este lugar de Siquén, recordemos que fue el lugar donde el Señor también se le apareció en Abraham y ya ahorita lo vamos a ver en el verso 7, ¿listo? Entonces, esta tierra pues ya está habitada, entonces, ¿qué pasó con estos cananeos que moraban en esta tierra? ¿Por qué y cómo iba a sacar Abraham a todos estos cananeos? ¿Será que lo iba a hacer fácil? Recordemos que pues eso siempre tuvo algunas cosas, ¿no? Y por eso el Eterno nos dejó en Levítico 18:24 lo siguiente. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿A cuáles naciones he hecho?
A todos los cananeos, a todos los pueblos cananeos que estaban allí, esas fueron las naciones que se corrompieron y acá empieza a hablar por qué se corrompieron y en qué se contaminaron, ¿no? Por eso sigue en el verso 25. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores, o sea, imagínate que la tierra vomitara a sus moraderos. Yo creo que ahí temblaba la tierra, hacía quién sabe qué cosas la naturaleza misma para vomitarlos, para quererlos desechar, ¿no? Supongo yo, ¿no? Esa es una suposición mía, no vayan a decir ahora que eso ya es una interpretación, que eso ya, no lo dice las escrituras, entonces lo aclaro, ¿no? Porque pues hay que aclarar las cosas. Sigue verso 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. O sea, cualquiera que entre a la tierra prometida, ¿qué puede hacer? No puede hacer ninguna de estas abominaciones, ¿no? Eso es lo que está diciendo Dios, dice. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna, que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo el Eterno, vuestro Dios. O sea, ¿cuántas veces no dice, no hagas lo mismo de ellos, no hagas lo mismo de ellos, no sigas sus abominaciones, no hagas lo mismo que ellos estaban haciendo, idolatrando y miles de otras cosas, ¿no? Entonces, y lo ratifica varias veces, como si, no, como si fuera un niño. Eso es como me hace recordar mucho cuando uno era pequeño y la mamá le dice, tienes que hacer tal cosa, al ratico vuelve y le repite, tienes que hacer tal cosa, vuelve y le repite, ¿no? Como haciendo énfasis de que no se le vaya a olvidar algo que muy posiblemente es muy importante en ese momento, hablando del ejemplo madre-hijos o padre-hijos, ¿no? Y acá es lo mismo. Dios como nuestro Padre le estaba diciendo a Israel, venga, pilas, no te vayas a ir a hacer esas costumbres porque yo te voy a cortar como pueblo. Ya no vas a ser mi pueblo, es decir, aquel que haga todo esto, te los voy a desechar. Incluso hasta la tierra te puede desechar, ¿no? O sea, no estaba diciendo cualquier cosa, o sea, era una gravedad muy alta que muy posiblemente, y lo vemos a lo largo de la historia de Israel, la pasaron por alto o no la entendieron o simplemente se los olvidó, ¿no? Lastimosamente, por eso cada uno de los profetas vuelvan a Dios, mire qué va a pasar, mire que viene juicio, mire que viene no sé qué. Y pues es algo también donde los cananeos fueron expulsados por la misma razón. Su pecado había llegado hasta el colmo, o sea, hasta que ya Dios dijo, ya no más, ustedes ya no, por eso los voy a cortar, ¿no? Entonces, por eso vemos que la Tierra tiene un sistema muy perfecto. Todos los ecosistemas, todo funciona en armonía, pero ¿qué pasa cuando una pieza clave de ese ecosistema se rompe, se desvía? ¿Qué va a pasar con esa conexión que hay, por lo menos en un ecosistema donde todo es fértil, donde todo es bonito? ¿Qué pasa si yo saco algo de ese ecosistema, sea un animal o sea una planta? ¿Qué pasa con ese ecosistema? Se puede empezar a fracturar. ¿O qué pasa si a ese ecosistema yo cojo y le pongo o le inserto una especie que no tiene nada que ver con ese ecosistema? ¿Qué va a pasar? Esa especie misma lo puede destruir, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ver. Por eso
es que la Tierra viene a ser como un organismo vivo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero por lo menos uno ve y hay tierra y empiezan a salir animalitos, culebras y todo, y uno dice, pero tengo esta tierra, no sé si ustedes han hecho abonos o han cogido y tratado de abonar tierra ya casi inerte, ¿sí? Y ustedes la dejan encerrada en un bol, o en una caneca, ¿sí? Y ustedes la dejan ahí encerrada, no tiene bichos, no tiene nada porque está muerta, ¿cierto? Pero ustedes la empiezan a abonar con frutas, con cosas. ¿Qué pasa con esa tierra? Empieza a cobrar vida, empiezan a salir animalitos que antes no existían, ahora empiezan a existir, ¿no? Moscas que tú no tenías por ningún lado, ahora empiezan a salir, ¿cierto? Por eso podemos ver que la Tierra es un organismo casi vivo, ¿no? Y pues si lo vemos nomás con los volcanes, ¿no? Ahorita, hace poquito estaba el run run de que iba a explotar un volcán, no me acuerdo, no le seguí la noticia como para saber qué pasó con ese volcán. Estaba ya palpitando al punto de querer erupcionar, ¿no? Y cuando empiezan así, ya uno que dice, apartémonos, vayámonos lejos, porque si esto explota, no queda nada alrededor, ¿no? La Tierra es un organismo vivo, la Tierra es algo que Dios creó, ¿para qué? Para que todo el sistema que está sobre ella pueda seguir efectuándose y pueda seguir funcionando de manera independiente. Es decir, que no necesita de alguien que esté ahí porque el mismo sistema, el mismo ciclo que tiene, hace que se renueve constantemente, que cumpla la labor que tiene que cumplir, ¿sí? No es lo mismo que tú tengas una mata acá y necesites de ti para estarla rociando, para estarla regando, ¿cierto? Eso no pasaba para el tiempo de Adán, por lo menos, y ni siquiera de Abraham. La tierra misma frotaba su fruto, no había que trabajarla tanto como hoy en día, ¿no? Porque pues ya nosotros la hemos desgastado demasiado. Y pues esto es interesante, por eso es que todos estos pueblos cananeos, por tanta maldad que habían hecho y destruyéndose a sí mismos, porque pues las cosas que hacían no eran cualquier cosa, ¿no? Pues empezaron a ser vomitados también por su maldad, ¿no? Destruidos también por eso. Por eso, lo más importante que debemos hacer nosotros es que guardar los mandamientos para poder vivir en esa armonía y en esa paz para la cual Dios nos creó, ¿sí? No es que nos creó para vivir a la manera que nosotros queramos y de la manera más alocada, no. Por eso Dios puso límites, por eso Dios nos puso el énfasis a qué es lo que debemos de hacer. Vuelvo y les pongo el ejemplo. ¿Qué tal si cogemos una pantalla televisión y ahora ya no quiero que sea pantalla de televisión, sino que quiero que sea un horno microondas, quiero que me sirva para estropajo y lavar todos los platos? ¿Se verá que va a cumplir la función? No, por más que la pantalla cobre viva y diga, venga, estoy cansada de mostrar la imagen que ustedes me piden. Ahora yo voy a hacer mi voluntad y me voy a convertir en un estante. O me voy a convertir en, pues, no sé, una estatua, ¿sí? Cualquier otra cosa, pues imagínate. Se sale de su función y empieza a hacer cosas que no le convienen, pues va a llegar el momento en que, ¿qué? Se va a fracturar y se va a dañar. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Si nosotros no seguimos el plano, el diseño de Dios, vamos a empezar a fraccionar nuestras vidas. Por eso terminamos rotos, por eso terminamos dañados, por eso terminamos con heridas o cicatrices, no solo a nivel físico, sino también a nivel sentimental, emocional, psicológico, en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque empezamos a querer a cumplir un rol, un lugar que no nos corresponde y querer
hacer o imitar otros pueblos o imitar a otra gente cuando realmente Dios nos dijo que tú eres diferente, tú eres apartado para mí, guarda mis mandamientos, cumple la función para la que yo te creé, para la que yo te destidé y vas a vivir en armonía y paz, ¿no? Que eso realmente es lo que cumple cada ciclo, cada ecosistema que Dios creó, ¿no? En Levítico 20:22 nos sigue diciendo, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, ¿no? Y lastimosamente esto pasó con las 10 tribus del norte. Dios los vomitó de la tierra, los sacó, los desechó, ¿no? Y sigue diciendo verso 23, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, la tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Yo, el Eterno vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Le iba a dar no cualquier heredad, le iba a dar una, una tierra que es totalmente productiva, que es totalmente fértil, y lo vemos hoy en día con Israel. Israel, a pesar de estar en medio del desierto, tiene árboles muy frondosos, tiene frutos, tiene comida por doquier, pero ustedes van a mirar las naciones alrededor y se es mero desierto, ¿no? Es curioso. Y es curioso que Dios los esté bendiciendo y esta tierra sea tan fértil y aún así muchos prefieren estar apartados de Dios, ¿no? Sigue verso 25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio e impuro, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales he apartado por inmundos. Curioso que coloque acá la comida, la alimentación, ¿no? ¿No les parece? Que esté hablando de abominación, de pueblos que pecaron, de pueblos que estaban totalmente alejados de Dios y que querían hacer su propia voluntad. Y acá Dios dice, ellos también transgredieron con la alimentación. Fueron abominables a mis ojos por lo que comían. Imagínate, ¿no? Hasta en esto acá Dios le está diciendo, venga, cuídate. Tienes que saber, tienes que distinguir, saber la diferencia entre el animal limpio y el animal inmundo. O sea, nosotros casi siempre tomamos solo Levítico 11, pero si vemos acá, Dios lo está ratificando, ¿no? Y recordemos, cada uno de los animales también tiene una función, también tiene un rol específico a lo largo de la creación. Hay unos que son limpiadores, hay otros que ayudan a estar haciendo, poniendo el lugar muy bonito, ¿no? Por lo menos las ovejas, las cabras y todo eso, que hacen que el pasto esté bonito, que no se vea todo desfasado, todo feo, sino que mantenga su corte ideal, sí, por así decirlo, ¿cierto? Vemos otros animales que son los que andan podando los árboles, por lo menos las jirafas con su altitud empiezan a podar los árboles, ¿no? No dejan que se crezcan a donde, por donde ellos quieran, ¿no? Allá ellos no necesitan, las jirafas son las que lo podan, cabras también podan ciertos árboles, no deja que crezcan demasiado, ¿cierto? Entonces, imagínate todos los roles que tiene cada uno de los animales. Y si nosotros nos podemos a mirar cada uno de los animales, por lo menos el león, por lo menos cada uno de los que hay, ¿no?
nos ayuda a eso. Lo mismo hay organismos en el mar, que hay unos que son de limpieza, hay otros que son que ayudan a alimentación de otros peces y así por el estilo, ¿no? Cada uno de los animales tiene un rol específico en cada uno de los ecosistemas. Por eso tenemos que diferenciar entre cuáles aquellos son limpios e inmundos, cuáles realmente me dan las proteínas necesarias, todo lo que yo necesito para vivir, para estar bien, porque pues imagínate si yo empiezo a coger aquel animalito de la limpieza. Es lo mismo que yo querer tomarme un vaso de estiércol porque es que es muy rico. ¿Será que sí lo puedo hacer? No, porque yo sé que es impurezas, porque yo sé que ese es el desecho de mi cuerpo. No me voy a volver a ingerir algo que fue desechado por mi propio cuerpo porque no es algo bueno, ¿no? Vale, que el ejemplo es muy drástico, pero a veces eso es lo que hacemos. Pensamos que el comer ciertos alimentos nos va a ayudar, nos va a beneficiar, cuando realmente lo que estamos consumiendo es mera basura, mera toxicidad, mera desechos que ya el mundo, que ya los organismos, que ya los animales habían deshecho, y nosotros nos ponemos a dirigirnos y a consumir todas esas toxinas, todo eso que esos animales no les servía y para nosotros, según nosotros y en nuestra dieta, sí deben de estar, ¿no? Entonces ahí es donde debemos de cuidarnos, cuidar qué tipo de animales tengo que comer. Sí, por eso debo investigar. Ay, es que a mí me dicen que ya se me olvidaron todos los animales, todos los camarones o todas las langostas, ¿no? Bueno, pues si a mí me dijeron que esos comen basura, que esos son los que limpian el mar, venga, yo voy a verificar si es verdad. Hay hartos documentales, hoy en día no podemos decir que no conocemos, podemos estudiar de cada uno de estos alimentos que nosotros consumimos y saber si sí nos conviene o no nos conviene, ¿no? No creer todo lo que los otros nos digan, pero sí mostrar y evidenciar con nuestros propios ojos, saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Hay alimentos que sí ya sabemos que definitivamente el Eterno dijo no, muy claro lo dice en Levítico 11, ¿no? Y pues acá la mayoría creo que ya lo hemos estudiado muy bien, ¿no? Sigue en el verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo el Eterno que hice, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seas míos. ¿Qué quiere decir? Yo te aparté de todos los pueblos, ahora ustedes van a seguirme a mí porque yo soy santo. Si yo soy santo, ustedes deben de ser santos. Por eso Él nos está dejando todo esto y nos dice, no siga las abominaciones de esos pueblos. Y curiosamente incluye la alimentación. Él quiere tener una armonía, una convivencia armónica con el pueblo, con toda la nación, ¿sí? Eso era lo que Dios quería, pero a veces nosotros somos tan orgullosos, tan rebeldes, que preferimos hacer lo contrario, ¿no? Y eso es lo que quiere decir el Eterno. Abraham, para llegar a la tierra prometida, tuvo que dejar muchas cosas atrás, demasiadas cosas atrás. Lo mismo que el pueblo de Israel después de salir de Egipto tenía que dejar demasiadas cosas. ¿Para qué? Para poder entrar a la tierra prometida. Entre esos la alimentación y otro tipo de abominaciones que les está ratificando acá en Levítico 20 a cada uno de ellos. ¿Qué les está diciendo? Guarda los mandamientos. No sigas aquello que vaya en contra de mi palabra, de mis mandatos, de lo que yo les estoy enseñando, ¿no? Y ya vamos para el verso 7 y en el verso 7 nos dice lo siguiente. Y apareció el Eterno a Abraham y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Y es curioso, ¿no? Porque dice, se le apareció el Eterno. ¿Cómo? No sabemos cómo distinguió a Abraham que era el Eterno. No sabemos. Y acá es donde aparece la primera teofanía o la primera manifestación visible de Dios. ¿Sí? De una manera diferente, no sabemos cómo fue visible, muy posiblemente humano, porque dice, apareció el Eterno, muy posiblemente humano, para que pudiera entender todo, ¿no? Y este es de gran importancia ver, ¿no? Porque dice, y apareció el Eterno a Abraham y le dijo, se habló directamente con Abraham, ¿sí? Entonces, vemos esa teofanía, pues lo vemos como una manifestación visible de Dios, ¿sí? Y que lo hemos registrado a lo largo de la historia bíblica de diferentes maneras. Y sigue diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, ¿qué le dijo? Tú no vas a ver cuándo voy a entregar la tierra, se la voy a dar a tu descendencia. No dice a cuál descendencia, si a la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. No dice a cuál descendencia. Dice, se la voy a dar a tu descendencia. Eso es lo mismo que yo le diga a mi nieto y le diga, mira, te voy a dar toda esta heredad a tu descendencia. Pero ¿qué pasa si yo me voy y el nieto se queda sin saber a quién le dio la herencia, ¿no? Lo mismo está pasando acá. Abraham dijo, esta herencia es para mi descendencia, es para el futuro linaje. Y pues haciendo énfasis de que esto era un pacto generacional, que iba a durar de generación tras generación, siempre y cuando estuvieran de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso dice, y daré esta tierra, ¿no? Acá referencia a esta tierra, está diciendo donde Abraham estaba y dónde estaba Abraham en este momento. En Canaán, ¿cierto? Estaba allí en Canaán, actualmente, muy posiblemente en Siquén o en la encina de Moreno, cualquiera de esos lugares estaba, pero Dios estaba ratificando todo este territorio, te lo voy a dar a tu descendencia, ¿no? Este territorio es la tierra prometida. Y eso hoy en día, hasta hoy en día todavía escuchamos este término, ¿no? La tierra prometida que Dios nos dio, ¿no? No todos la hemos pisado, no todos hemos estado allí, muchos esperamos pisarla, hay otros que ya han ido, hay otros que ya han pasado por allí, pero van de modo extranjero, ¿no? Cuando tengamos la ciudadanía, cuando ya podamos decir esta tierra es mía, ¿es por qué? Muy posiblemente porque ya el Eterno vino, a no ser que hagamos todos los papeles a nivel humano o por nuestras fuerzas, ¿no? Eso ya es otra cosa. Y dice, y edificó allí un altar, ¿sí? Y acá Abraham está reclamando simbólicamente esta tierra y la está poniendo en culto para Dios al momento de hacer el altar. No se puso a hacer un altar a X o Y Dios, sino se puso a hacer un altar directamente a Dios. Como Abraham, que venía de una tierra totalmente idólatra, sabía cómo hacer un altar. ¿No se han preguntado eso? Si es la primera vez que según en las escrituras Dios se le aparece, cómo él sabía que tenía que hacer un altar y cómo tenía que hacerlo. Es curioso, ¿no? Y si nosotros tomamos como referencia lo que dice el libro de Hazer, pues
¿Quién le enseñó y quién le instruyó? Noé y Sem. Y muy posiblemente ellos le enseñaron cómo adorar a Dios, cómo hacer el culto, cómo ofrecer la ofrenda de tal manera que fuera agradable a los ojos de Dios. Y eso fue transmitido directamente ¿desde quién? Desde Abraham. Dios les enseñó, desde Adán, perdón, desde Adán, Dios les enseñó a Adán cómo hacer un sacrificio al momento el momento en que les hizo y los vistió de pieles, ¿no? Ahí podemos sacar que muy posiblemente Dios les enseñó a hacer un altar, les enseñó a hacer un sacrificio para acercarse a presencia de Él. Por algo, Abel supo cómo hacer una ofrenda agradable a Dios. Supo qué requisitos y qué tenía que hacer. Entonces, eso muy posiblemente se transmitió de generación en generación hasta que llegó a los oídos de Abraham y entendió y marcó este precedente donde dijo, este es el culto para Dios. Este lugar es para Dios, marcando esto, ¿no? Y vamos a ver en los siguientes versos, ¿no? Es la respuesta directa de lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Si vemos acá en este capítulo 12, ya Dios le ha hablado dos veces. La primera le habló en dónde? En Harán, ¿no? Que son los primeros tres versos. Y después acá en el verso 7 vuelve y se le presenta, pero ¿dónde? En Canaán, ratificándole lo que ya él le había prometido anteriormente, ¿no? Entonces, esta es la primera confirmación o el acto formal de confirmación de que esta tierra es la que él iba a adquirir, era la tierra o la heredad que más adelante Dios le iba a dar a toda su descendencia, ¿no? Esto es muy bonito y por eso esta promesa es en Siquén y en Siquén de por sí es el que es la ciudad que marca casi toda la historia de el pueblo de Israel. Si vemos la mayoría de los reyes fueron a Siquén a ser coronados. ¿Sí? O sea, este lugar se podría hacer que antes de que Jerusalén o se conquistara Jerusalén, vendría a ser casi Siquén la capital de Israel, ¿sí? En términos de históricos o de precedentes que se dieron directamente en esta ciudad, ¿no? No estoy diciendo que así sea, ¿vale? Entonces vamos a ver que acá hay una alegoría del camino de fe que nosotros debemos de tener. Primero tenemos un llamado que es en el verso 1, ¿no? Donde Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de todo el lugar donde estás, ¿no? Está ese primer llamado, sal de todo ese lugar. El segundo es la obediencia que vimos que está en en el verso 4, donde Abraham, ¿qué hizo? Se quedó pensando, se quedó diciendo, venga, ¿será que sí voy? ¿Será que no voy? Venga, ¿será que es que me lo dijo Dios o me lo dijo el pajarito? ¿No? No se quedó pensando, obedeció de inmediato. Dice que de una vez obedeció, de una vez armó sus maletas, cogió a Sara, a Sarai, con su sobrino, con Lot, y se fueron directamente a la tierra de Canaán, ¿no? Entonces empezó a obedecer lo que Dios le había dicho. Ya vimos los versos 5 y 6 donde marcan la llegada o el primer cumplimiento de toda la promesa y de la obediencia que Abraham estaba haciendo delante de Dios. ¿Por qué? Porque acá ya vemos que en el verso 6 terminan de llegar a Canaán, ¿no? Empiezan a tener ese cumplimiento. Después en el verso 7 Dios da la revelación. Dios habla otra vez con Abraham, le da esta teofonía o esta manifestación directa con él, mostrándole que va por el camino correcto.
Ahí es cuando Dios nos empieza a hablar, nos empieza a revelar su palabra, donde Dios empieza a hablarnos de diferentes maneras, ¿no? Ahorita no me vayan a decir, no, pero es que a mí Dios nunca se me ha presentado, yo cómo sé la revelación. Bueno, Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Pedro muy bien nos dice en su carta, ¿no? Que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Que son las escrituras. Ya Dios dejó todo por escrito, lo único que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Estudiarla, aprenderla, caminar con ella, ¿no? Y pues así al momento Dios se nos va a ir presentando y mostrándose a lo largo de nuestras vidas, de diferentes maneras, porque a muchos se les muestra a través de un sonido, a otros se les aparece por medio de una persona, a otros se les aparece con una persona que nunca vieron, a otros se les aparece en sueños, en visiones de diferentes maneras, y eso lo vemos en las escrituras. Dios no siempre se muestra de la misma manera, ¿sí? Lo vemos a lo largo de las escrituras. ¿Listo? Y después de esto hay una respuesta ritual, es decir, está esta respuesta donde Abraham dice, voy a hacer un altar. Y esto lo hemos replicado en Noé. Noé cuando bajó del arca, Dios le habló y le dijo y le dio ciertas instrucciones y después de eso quiso Noé. Se fue a disfrutar, se fue a vivir normal, chévere, a vivir de toda la tierra que Dios le dio. ¿Qué hizo inmediatamente después de que Dios le habló? ¿Ninguno? Me quedé sola hoy, no mentira. Un sacrificio. Un Exactamente, holocausto. exactamente. Hizo igual que hizo Abraham, un altar, un sacrificio como tal, un holocausto, si no estoy mal, fue lo que hizo Noé. Lo mismo está haciendo acá Abraham, un altar para el Eterno. Y pues directamente podríamos decir que casi un sacrificio, porque no solo el altar consiste o no solo consiste el al ser un altar para el Eterno, solo poner las piedras y ya ahí, sino también tendría que ver con un holocausto, ¿cierto? Con un sacrificio directo, ¿cierto? Está allí mezclado con eso, ¿no? En la tradición judía vamos a ver que esta tierra, como el lugar alto, ¿no? Como el monte del templo, ¿no? Y esto lo vemos en Segunda de Crónicas 3:1, donde ya encina de Moré ya pasa a ser el monte del Eterno, ¿sí? No sé quién lo tiene, Segunda de Crónicas 3:1, porfa, para que lo leamos. Rafa, ¿vas a decir algo? No, no iba a decir nada. Por Ah. accidente bloqueé el micrófono. Perdón. Vale, no, no, tranquilo. ¿Quién tiene segunda de Crónicas 3:1? Leo, lo leo. Dale, dale, porfa. Ya, buenas noches con todo. El hermano Rafael siempre molestando. Ya. Segunda Crónicas 3:1. Ajá. Ya, dice, comenzó Salomón a edificar la casa del Eterno en Jerusalén, en el monte Morián, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ujú. Amén. Listo. Gracias. Recordemos que este lugar también David lo compró, ¿no? Después de un tiempo, y eso lo hizo después de cometer un pecado. ¿Quién se acuerda qué pecado fue que David cometió y que como resultado fue la compra del monte? Adulterio y asesinato. No. ¿Quién? ¿Ninguno? Mandó a hacer el censo. Exactamente, Patti. Hizo el censo de todos los hombres que tenía, ¿sí? Y pues se le olvidó que había ciertas reglas para hacer el censo y pues que realmente estaba ya empezando en su orgullo a envanecerse, a estar orgulloso de ello. Se olvidó que la fuerza y que todo el poderío depende de Dios y pues allí trajo consecuencias, ¿no?
y duras consecuencias de decidir entre tres pruebas muy grandes, decidir cuál iba a escoger, ¿no? Eso ya ustedes lo pueden investigar después, no es del tema de hoy, ¿no? Entonces vemos esta conexión, ¿no? De la encina de Moré con ahorita con el monte Moriah, ¿no? Que eso lo vemos también en Génesis 22:2. El que lo tenga bien lo puede leer, porfa. Génesis 22:2. Hermana, lo leo. Dale, porfa. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ujú. Vale, gracias. Entonces, si vemos, acá ya vemos esta conexión, ¿no? De Abraham llegando directamente a la encina de Moré y después, tiempo más adelante, Dios le pide que allí sacrifique a su hijo, ¿no? Que entregue a su hijo, al único que tenía, ¿no? Curioso, porque Dios le dice, este lugar y todo lo que ves va a ser para tu descendencia. Y después le dice, entrégame tu hijo. Curioso, ¿no? Ahí es como decir, y es que Dios está poniendo, Dios no me va a cumplir porque pues mira, me está quitando mi descendencia y ahora, ¿no? Pero nosotros no conocemos los planes de Dios y a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Vemos las cosas tan grises, vemos las cosas como tan perdidas y a veces no son como nosotros las planeamos o nosotros las pintamos, ¿no? Sino como siempre se los he dicho o en varias oportunidades lo he dicho acá con ustedes, Dios es un Dios creativo. Y Dios lo hace de una manera en que a nosotros se nos puede salir los ojos de no creer o de asombrarnos tanto de ver cómo es que Dios cumple las cosas de una manera que ni siquiera nosotros mismos entendemos, ¿sí? Y pues ejemplo de esos hay muchos en las escrituras, ¿no? Entonces, por eso vemos que el Eterno, pues esta promesa se la da, ¿qué? Directamente a la descendencia, directamente Dios, mostrando ese plan de redención donde también entraría la tierra prometida. Por eso es que estaba todavía en proceso, acá todavía se dice, Dios se la estaba mostrando, pero ni siquiera se la estaba dando a palpar, o bueno, ya la estaba viviendo allí, pero ni siquiera la estaba teniendo como su propia casa, ¿no? Por eso es que podemos ver que todas las escrituras fueron escritas de manera tan sencilla y que si nosotros desde Génesis empezamos a conectar estos símbolos o a reconocer ciertos símbolos, ya después todas las escrituras, todo lo que vemos en los profetas, en los escritos, incluso en el Nuevo Testamento, vamos a entenderlo mucho mejor. ¿Por qué? Porque conocemos el precedente de algo, ¿no? Ya ahora sí podemos entender mucho mejor ciertas cosas que pasaron en Siquén y por qué la importancia de Siquén, ¿no? Como centro casi político y religioso de todo el Evangelio, de todas las escrituras, más que todo del Antiguo Testamento, ¿no? O Tanakh. Entonces ahí es donde vemos que desde un principio vemos que a Dios se le empieza a mostrar el plan divino a Abraham de una manera tan sencilla, tan didáctica, que muy posiblemente Abraham no entendió la dimensión de lo que Dios iba a hacer. Porque ustedes creen que Abraham, al escuchar estos dos primeros versos, el 2 y el 3 de Génesis 12, ustedes creen que Abraham se imaginó todo lo que Dios iba a hacer, incluso generaciones, milenios después de él. Yo creo que él ni se imaginaría que nosotros estaríamos estudiando su vida, su historia, sus caminos, su trayectoria, ¿no? O sea, yo creo que él nunca vio semejante plan que el Eterno tenía, pero ahí estaba marcando y Dios estaba convirtiendo ese momento, esa semillita tan chiquita que empezó con Abraham,
en algo supremamente grande como lo vemos ahorita y como va a ser mucho más adelante, ¿no? Porque realmente nosotros todavía estamos en este proceso, ¿no? No se ha cumplido el plan de redención a totalidad, ¿no? Todavía no podemos decir consumado es decir, terminado toda plenitud, todavía no está, ¿cierto? Solo hasta que venga Yeshua como tal podríamos ya decirlo, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios iba a hacer. Por eso es que las 10 tribus también tuvieron que ser sembradas. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos llegar a estar y a ser parte del pueblo de Dios. Si de lo contrario no, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Estaríamos buscando a Dios o perdidos en la misma ignorancia de otros pueblos o en la misma desfachatez, insensatez y pecado de otros pueblos? ¿No? ¿Qué estaríamos haciendo si Dios no hubiera utilizado el pecado de estas 10 tribus para conveniencia y para ayudarnos a nosotros también a llegar a producir ese fruto que Él tanto deseaba, ¿no? Y por eso es que esta palabra descendencia viene la palabra será, ¿no? Que viene a también de sayin, o bueno, esta palabra, que quiere decir también como instrumento de agricultura, ¿sí? O posiblemente un asadón. Esto es lo que vemos, ¿sí? Este es un instrumento de agricultura muy antiguo, ¿no? Hoy en día, pues, nosotros lo miramos y, ¿qué instrumento será ese, no? Era muy antiguo, era con el que araban, muy posiblemente. Ahí Alejandro ya está haciendo la seña, exactamente, ¿sí? Entonces, si vemos, y esta palabra será, está formada por estas tres letras, Ayin, Res y Sach, ¿sí? Si vemos, está hablando del arado, está hablando de aquel cabeza de hombre y fuera de eso, aquella vigía, experiencia o dónde va a mirar. Entonces, si ustedes pueden crear la frase, frase les saldría ahí? Vamos a hacer otra prueba de lo mismo que hicimos cuando estudiamos Génesis 1:1. ¿Qué frase les puede salir ahí con esta palabra? ¿Ninguno? Te doy. Ahorita Roberto dice, no te preocupes. La, la, Yo dije me doy. la cabeza y el ojo puestos en, en el alimento de la tierra. ¿Puede? Semilla, no es la Dime, semilla, Vita, ¿semilla? sí, no es semilla también. Sí, sí, pues resumen, sí, todo lo que quiere decir las tres, pero si nosotros sacamos una frase de estas tres, esto les puedo sacar dos. Dice, podemos ver, mira cómo el Eterno nutre nuestras vidas, podría ser, ¿no? O nutre la humanidad o la tierra, ¿no? Porque pues descendencia, ¿qué es? Multiplicarse, nutrir la tierra, o sea, meter, llenarla, ¿no? Otra cosa que podemos sacar es, mira como el Eterno ara o siembra, ¿no? El arar, ¿qué hace? Produce lo que es el sembrar, ¿no? El llevar mucho fruto, ¿no? Si vemos, si nosotros empezamos a sacar muchas más ideas, vamos a tener muchas más conexiones y vamos a entender mucho más lo que las escrituras, ¿no? Varia esto. ¿Listo? Eso iba a decir, eso iba a decir. Así como dice el Chavo del 8, eso, ¿no? Bueno, eso es algo que vemos y por eso la idea, a veces les pongo así porque pues ustedes saben, me gusta hacer mucho más así didáctica para que ustedes
puedan entender mucho mejor, ¿no? Entonces, estas dos palabras, res y allín, pues implican también ¿qué? Conocimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos ahí, si lo colocamos todo esto, pues vamos a ver el conocimiento donde sea sembrada. Dios sabe dónde sembró las 10 tribus, Dios sabe quién es el que realmente le sirve, sabe quién es el que realmente quiere dar fruto, quién quiere estar directamente para él. Dios sabe cuando nosotros sembramos una semilla de lenteja y cuántas matas de esa semilla van a salir y fuera de eso cuánto fruto y cuántas semillitas de esa lenteja va a salir, ¿cierto? Lo mismo si sembramos una semilla de manzana. Dios sabe qué árbol va a salir y cuántas manzanas de esas, de ese árbol van a salir y cuántas semillas va a tener cada una de las manzanas y puede contar la totalidad de todas las manzanas con sus semillas, ¿no? Lo que nosotros no lo podemos hacer a simple vista. Nosotros esperamos que la mata o el árbol de manzana dé mucho fruto, ¿cierto? Pero no sabemos ni cuántos va a dar, ni cuántas semillas va a tener cada manzana. Porque pues igual no tenemos vista de rayos X como si la tiene Superman, pues imagínate, ahí sí podemos decir, uy, lo vemos todo, ¿cierto? Pero no, el único que realmente tiene pleno conocimiento de esto, ¿quién es? Dios. Y por eso es que Él es el único que tiene toda la información correcta, que sabe qué es lo correcto, y por eso es que esta descendencia iba y tenía que hacer lo correcto en cuanto a la adoración al único Dios verdadero. Porque era el único que los iba a bendecir, el único que iba a cumplir todas las promesas que vemos a lo largo de los dos primeros, bueno, de los tres primeros versos de este capítulo 12, ¿no? Y si ellos no hubieran hecho una adoración correcta, no obedezcan de manera correctamente a Dios, ¿qué pasa? Lo mismo que dice en Levítico 20. ¿Qué iba a hacer? Los iba a vomitar, los iba a desechar. Incluso eso todavía aplica para el día de hoy. Si nosotros no lo obedecemos, no lo seguimos, no andamos de acuerdo a sus caminos, de acuerdo a lo que Él nos dice, entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a desechar. Vamos a terminar siendo aborrecidos por Dios, ¿no? Eso es algo que nos dice la escritura, ¿sí? Por eso es que Abraham recibió esta información, supo qué tenía que hacer, recibió la revelación de Dios, recibió qué era lo que tenía que hacer, ¿sí? No nada más en su semilla estaba la instrucción de venga, cómo es su raza, cuál es su color, qué tipos de ojos tiene, no, sino también estaba pasando esa información a través de los genes, cuál sería esa descendencia que iba a seguir el mismo propósito de Abraham de adorar a Dios. Por eso es que Dios ya sabe, ya Dios nos tiene determinados. Posiblemente nos tenga ya contados y sin siquiera nosotros sepamos. Por algo Dios te conquistó desde mucho antes, y eso yo se los digo, creo que se los he ratificado en varias clases, donde les digo, Dios empieza a hablarnos y Dios nos empezó a conquistar mucho antes de que nosotros tuviéramos o tomáramos la decisión de seguirlo plenamente en él. Desde mucho antes Dios empezó a hablarnos, empezó a dirigirnos hasta el momento en que nos convenció totalmente, ¿no? Por eso dice que nos trae y nos conquista con qué? Con cuerdas de amor. Haz de cuenta que Él te hace una cuerda y te empieza a jalar sin que tú sepas, ¿no? Y te empieza a traer sin que tú sepas, de una manera tan suave, tan liviana, ¿no? Que nos conquista de una manera que nosotros caemos rendidos ante Él. Ya no hay otra opción de volver, ¿no? Eso sí lo hace Dios de una manera tan suave, ¿sí? Por eso, estas semillas que originalmente iban a ser sembradas en la tierra de Canaán, ¿sí? Que fue limpiado, que Dios limpió a lo largo del tiempo hasta la época de Josué, fue que se empezó a limpiar a cabalidad, no a totalidad, porque recordemos que
a pesar de todo, el pueblo de Israel dejó a muchas de estos pueblos, ¿no? Les perdonó las vidas, le puso fue impuestos y pues realmente no fue limpiada tal cual como sería, ¿no? Pero una vez sembrada esta semilla de Abraham o lo que Abraham hacía, pues desde ahí es que iba a ser llevada esta información, todo esto que Abraham vivió, pues el que hizo lo empezó a difundir a todo aquel que caminaba, con todo aquel que andaba. Por eso vemos que en Harán, ¿qué hizo? Adquirió mucho pueblo. Empezó a enseñar todo esto. Muy posiblemente no solo con plata adquirió pueblo, sino también con gente que quiso caminar con el mismo objetivo que Abraham. ¿De qué? De adorar a Dios, de obedecer a Dios, de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya se habían cansado de toda la idolatría, de todo lo que veían en sus pueblos y todo lo que habían vivido en su tierra, ¿no? Por eso en Miqueas 4:2 que nos dice: venid muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Esa semilla que es la palabra de Dios va a salir a diferentes tribus, pueblos, lenguas, del cual salen del monte Sinaí, del monte Moré, a todas las naciones, enseñándonos que su palabra, su instrucción, sus mandamientos, el mejor camino que nosotros podemos tomar es el del Eterno, ¿no? Y esto realmente lo dice ahí en su palabra, ¿no? Y sigue en el verso 8. Si van teniendo dudas, por favor me van diciendo, porque acá yo no paro. No, queda media hora. Y vemos, no, creo que quedan 5 minutos, ¿cierto, Rafa? Es hasta las 8 horas ya México, ¿cierto? Sí, Juliet, en eso quedamos. Vale, vale. Entonces, no sé, ya si yo ya iba a seguir, bueno, la próxima clase vemos el verso 8 y ya finalizaríamos la clase entrante. No sé si tengan dudas, preguntas acerca o quieran hacer algún comentario de lo que ya vimos. O Rafa, si quieras añadir algo a lo que ya vimos. Hermana, Monte Moría es igual al Monte Sinaí, ¿verdad? Según lo que mencionas, también es lo que está escrito, ¿verdad? Sí, no estoy mal, sí. Pues de ¿Y acuerdo a lo que uno está hablando, ¿no? Igual yo te lo confirmo más adelante. qué dice el Rabí Rafa? ¿Qué opina? Eso también. No, Pati iba a decir algo. A ver, Pati. Ah, sí que creo que no es el mismo porque en el otro fue donde dio los mandamientos. O sea, el primero donde dio los mandamientos y el otro ya es el monte Moriah donde se fundó el templo que vendría a ser Jerusalén. Entonces, según los datos y la historia que tenemos, está muy lejos uno del otro. Sí, Pati, gracias. Perdón que no prenda mi cámara, ahorita no la puedo prender. De hecho, eso es, inclusive el monte Sinaí ni siquiera se sabe por dónde anda, como que no se tiene bien identificado. Algunos dicen que está en lo que ahora es Cisjordania, pero no se tiene bien identificado. Hay especulaciones porque ya ven que inclusive dicen que cuando el Señor vaya a llamar al pueblo para entregarle la escritura y que les da miedo porque así como que el monte Sinaí temblaba y se veía como rayos en la parte alta. Entonces hay algunos que dicen que es un monte que inclusive no tiene vegetación en la cima, derivado de de lo que sucedió en aquel tiempo antes de que Moisés subiera. Y el monte Moriah es donde precisamente llama el Señor a Isaac, perdón, a Abraham, para que
para que sacrifique a Isaac, el monte de Moría, el monte de la enseñanza, en donde el Señor iba a enseñar lo que él iba a hacer por nosotros posteriormente. Y ese monte Moría sí es en donde ahora está después, mejor dicho, como bien dijo Patti, estuvo el templo, ujú, que ahora está ocupado por los árabes, por los musulmanes, pero sí son diferentes y les repito, el monte Sinaí ni siquiera está identificado, no se tiene la precisión de en dónde se encuentra. Ujú. Ujú. Lo que pasa es que a veces como se parece a la palabra Sión, por eso se tiende a confundir. Sí. Sinaí y Sión. Y Sión es donde está, también recibe el nombre, donde está el monte, perdón, donde está el templo, estaba el templo. Y Ujú. el Sinaí es ahí donde el Señor puso la cita a Moisés después de salir de Egipto, donde le daría las leyes. Exactamente. Ujú. Sí, y la verdad bien interesante. Yo no recuerdo si en este grupo o en otro, pero si fue aquí me interrumpes rápido, Juliet, pero recuerden que inclusive hablábamos de que cuando el Señor le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela, este, pues realmente los va a regresar a donde en teoría, dice la tradición judía, lo aclaro, dice la tradición judía, de en donde antes estaban los hebreos. Oye, pero ¿por qué los hebreos si el primer hebreo es Abraham? ¿Sí? Pero la tradición judía sostiene que, que la tierra de Canaán ya había sido habitada anteriormente por el pueblo del Señor, pero habían sido expulsados de Canaán y habían sido llevados al exilio. Y por eso Abraham junto con Taré, su papá, si me corrigen si no dije bien el nombre del papá de Moisés, pero Taré, de hecho Taré y Abraham salen juntos, pero Ujú. se quedan en Harán y van hacia a la tierra de Canaán. No salió solo Moisés, salió junto con su padre, pero su padre decide quedarse en Harán, que era otro hermano de Moisés. No sé si eso ya lo platicamos para no repetirlo, Juliet. ¿Moisés o Abraham? Moisés dije, Abraham, Sí. Abraham, Abraham, Abraham. Abraham, perdón. Qué bueno que me Sí, corriges. ya Es, está, Alejandro ya estaba haciendo caras, ¿cómo así? No entendí, dice. está loco, Rafael dice. No, ¿ya lo habíamos platicado esto o no, Juliet? Sí, claro, la primera sección de este estudio vimos acerca de esto. Así es. Entonces, y por eso José después dice, de la tierra de los hebreos me robaron, ¿sí? Y dice, oye, pero José todavía no había entrado a la tierra prometida, el que entró fue Josué. Ujú. Ajá. Por eso, porque ya reconocían como su tierra la tierra de Canaán, y por eso a nosotros, digo, eso dice la tradición judía, pudiera ser que no sea cierto, pero a nosotros se nos hace raro, ¿sí? Que oye, ¿cómo Dios le va a dar a su pueblo una tierra que está ocupada? ¿Por qué no le da otra viendo tanta tierra vacía, desocupada? Ujú. Pues primero porque era la tierra que tenía designada el Señor para su pueblo. Segundo porque esa tierra ya se la había entregado anteriormente, pero habían sido expulsados de esa tierra, habían sido exiliados, llegaron a Ur, ajá, y de ahí el Señor los llama de regreso. Y el Señor decide empezarnos a contar la historia a partir de que llama a Abraham, ¿no? Porque solo él lo sabe. Pero también es eso, ¿no? Es el Señor dice, y ya lo hemos platicado aquí muchas veces, pues ¿por qué saca a los cananeos de la tierra de Canaán? Pues porque ya habían contaminado la tierra, una tierra que estaba destinada para su pueblo y no quería seguir contaminando esa tierra. Ujú. Desafortunadamente llega Josué con las 12 tribus y ¿qué sucede? Que pues se dejan contaminar lo que el Señor les había dicho que no hicieran, lo hicieron y se dejan contaminar por los ídolos de aquella tierra, ¿sí? De donde ya los había sacado
con Tare, que quedamos que platicamos que hasta Tare vendía figuritas, ¿no? De ídolos que se idolatraban en Mesopotamia. Y y pues bueno, eso ya lo comentamos, ya no abundo más, pero sí está bien interesante y pues le vamos a seguir aquí, ¿no? Ya la próxima semana, primero Dios, termina Juliet, a mí Ujú. me toca el siguiente tema, y pues vamos a continuar con esto que está tan interesante. Y no sé si hay alguna otra pregunta para Juliet, algún otro comentario. Ni Roberto pregunta hoy, fíjate, está raro, ha de andar enfermo o algo así. No, Ujú. es que la pregunta es para ti, pero no me contestas el WhatsApp, hermano. Perdóname, han dado ocupadísimo de trabajo. La verdad es que ya estoy pensando seriamente, eh, este, me asignaron algunas responsabilidades en el despacho y estoy sinceramente pensando echarme para atrás porque la verdad es que no me deja mucho tiempo, pero bueno, aquí seguimos. Y primero Dios, mañana te busco, Roberto. ¿Sale? Amén. Ninguno más, dudas, preguntas, inquietudes, son comentarios que les haya gustado de la clase o que aprendieron, no sé. Bien, pueden Bueno, seguro que hacerlo. les gustó tu clase, ahorita lo van a decir, pero yo quiero aprovechar para saludar allí a Miriam, que está Ujú. allí, ya tenía un rato por trabajo que no se conectaba. Es un gusto que estés por allí, Miriam. Y Hanna también, qué bueno que estás por allí. Y no es que queramos, queramos, que algunos sobresalgan de otros no, sino como últimamente no se habían conectado mucho, pues bueno, aprovechar para saludarlos. Ya Pedro, bueno, y también Alejandro y Rocío, que a Rocío no la vemos por ahí, pero que seguro que está. También, ahí está. También ya tenía un buen rato que no se conectaban y nos da muchísimo gusto verlos por allí. Qué bueno que andan por acá de regreso. Y y si alguien quiere comentar, adelante. Por ahí tenemos a Pedro que se tomaba fotografías de Santa Claus con los niños, ya nada más que ya se rasuró la barba, ya nada más le quedó el gorro y el traje. Saludos, Pedro. Saludos, saludos, Rafa, saludos a todos. Ujú. No, de mi parte no hay ninguna pregunta. Muy interesante la exposición de hoy, Juliet. Y estaba buscando lo del monte Sinaí, como dice Rafael, y se habla de que de dos partes, ¿no? En Egipto y en Arabia. Entonces no hay este, ¿cómo se dice? Una determinación exacta de dónde se ubicaba el monte Sinaí, que de alguna manera dice que se medía 2000 y tantos metros de altura, ¿no? Ujú. Entonces, 2200, algo así. Y pues sí, tiene razón Rafa. Nada más y gracias por el estudio, Juliet. Vale. Muy bonito. Gracias a Dios. Ujú. Vale, igual Perdón, en ahorita me acabé de Gálatas, acordar porque Pablo creo sí, que también dijo Pablo que dice el monte Sinaí también en está es Gálatas en cuatro Arabia, ¿no? veinticinco Gálatas cuatro Sí. veinticinco Sí, Eso Bueno, ahí, de hecho, Gálatas, ya lo Juliet, dijo Pablo Rosa. lo comenta, Ajá. hace exactamente. referencia a Arabia, pero recordemos precisamente que la geografía de aquel tiempo es diferente a la geografía actual. Ujú. Entonces no sabemos de exactamente dónde está hablando, pero sí tienes, sí, cierto eso que apuntas, Juliet. Ujú. Igual ahí Albita lo dijo ahorita, Gálatas 3:4 dijiste Albita. 4:25. 1:7, Eso, cuatro 1:17. veinticinco Gálatas 4:25 dice Albita. Por si lo quieren anotar ahí, después revisarlo. Igual eso creo que lo vimos en el curso básico, ¿no? A mí ya hasta se me había olvidado, ¿sí? Lo que no Sí. es estar recordando. Sí, también en Gálatas 1:17 menciona, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Mm,
Ahí se puede ver entonces que sí tiene una relación, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues yo creo que nos vas a despedir, ¿verdad, Juliet? Sí, sí, porque ninguno quiere hablar, entonces pues nos Pero para despedimos. siempre, dice, porque no participan. Bueno, pues oremos y finalizamos con el estudio. Teniendo en cuenta todo esto, ¿no? El saber que pues Dios tiene promesas para nosotros, puede que hayan unas promesas que sean cumplimiento inmediato, como por lo menos la bendición de Abraham de decir, te bendeciré, es decir, te voy a prosperar ahorita. Muy posiblemente a él se le cumplió incluso desde antes de que Dios se la dijera, ¿no? No solo eso, sino que hay promesas que también son distantes, no son de cumplimiento inmediato. Eso se ve en diferentes áreas de la vida, ¿sí? A veces pensamos que queremos tener riqueza inmediata o tener la prosperidad o tener una vida totalmente saludable, sin enfermedades, sin nada, ¿cierto? Pero hay cosas que solo se dan a nivel eterno. Este cuerpo siempre va a estar yendo a la muerte, porque pues ese es su fin, ¿no? No es eterno. Desde que Adán tomó su fruto y lo comió, pues estamos destinados a que este cuerpo desfallezca y muera, ¿no? Por alguna u otra razón, vamos a terminar allí, pero saber que las promesas de Dios son eternas, es decir, que no solo estamos en esta vida, sino que espera algo más allá, ¿no? Y eso realmente fue lo que Dios le quiso decir a Abraham. Todo esto que yo te doy, te lo voy a dar a tus descendientes, donde él pues esperaba en el más allá también ver ese cumplimiento, ¿no? No solo quedarse acá en este mundo, sino saber que hay algo mucho más allá y muy posiblemente Abraham también entendió que había algo más después de ya llegar a la muerte, ¿no? Esperar esa resurrección a la cual nosotros tenemos la esperanza, a la cual Pedro y resalta mucho en su carta, ¿no? Esa resurrección de los muertos, ¿vale? Después oremos y finalizamos directamente con este estudio, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción el día de hoy, porque cada día nos enseñas nuevas cosas, nos abres el entendimiento y sobre todo nos muestras que tus palabras, que tus promesas, aún a pesar de que las diste muchos años atrás y que aquellos la que las recibieron no la vieron cumplida, nosotros con nuestros ojos sí lo estamos viendo cumplido. Sí estamos empezando a ver el resultado, el cumplimiento y fuera de eso, cada una de esas promesas que en ellos se dio, tú no las estás pasando a nosotros, Padre. Ayúdanos a obedecerte, a mantenernos en ti, a ser realmente esos hijos predispuestos a obedecerte. Quita de nosotros si hay alguna clase de rebeldía, de ir en contra de ti. Padre, limpia nuestras vidas, limpia nuestro organismo, ayúdanos a depurar nuestras vidas, a sacar todo aquello que nos contamina, Padre, para poder servirte realmente de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá reunidos y los que vayan a ver el video, que seas tú el que les hables, que seas tú el que te dirijas hacia ellos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.